Gracias, presidente. Voy a iniciar esta segunda ronda recordando lo que ayer ya mencionaba. Esta iniciativa de ley de hidrocarburos dice así que reglamenta la fracción séptima del artículo 27 constitucional y no menciona en absoluto la fracción cuarta de ese mismo artículo 27 constitucional. Les pregunto a las señoras y señores legisladores si después haremos otra ley reglamentaria de la fracción cuarta de ese artículo. No es una omisión, por supuesto, pero sí es una violación grave a la Constitución. Se los advertimos desde ahora. Bueno, voy a ocupar mi tiempo hablando de lo que se dice la ocupación superficial. La ocupación superficial por parte de las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos es un tema verdaderamente revelador de un conflicto que carga de origen la reforma constitucional de diciembre y que evidentemente traslada con creces esta iniciativa. En esta circunstancia estamos frente al origen de una disputa social que el Ejecutivo Federal ha vuelto a abrir en México profundo. Una disputa que había resuelto el Constituyente en 1917, poniendo fin a una lucha de los pueblos originarios de nuestro país en contra de una minoría que concentró las riquezas naturales y sumió en la miseria y destruyó las formas de subsistencia de la población asentada en los sitios donde se localizan los recursos minerales de nuestro país. El Constituyente de 1917, al incorporar en el artículo 27 de la Constitución que corresponde a la nación la propiedad originaria de las tierras, aguas y los recursos naturales contenidas en ellas, y establecer que corresponde a ella el dominio directo sobre los recursos naturales y específicamente sobre los hidrocarburos, permitió superar definitivamente el conflicto con los ocupantes y usufructuarios de los espacios superficiales. En la medida que la intervención estatal para llevar a cabo los aprovechamientos de esos recursos tendría como único fin posible el beneficio general y no su acumulación individual. Este principio ha sido roto por la reforma al artículo 27 constitucional de diciembre pasado. Al abrir la explotación petrolera a la participación de particulares, es decir, a la apropiación del beneficio que antes era social por parte de unas cuantas empresas, en esa perspectiva aparecen como antagónicos los intereses de los ocupantes de las superficies y de aquellos particulares que buscarán los beneficios de la explotación de los recursos del subsuelo. En esa disputa, el legislador, como representante popular, tiene que tener debidamente en cuenta la vulnerabilidad, la desventaja económica y de poder político entre las empresas contratistas y los pobladores, porque debemos entender la dinámica de confrontación social que puede incubar una legislación que simplemente promueve la imposición, la expulsión de los pobladores o su marginación de los beneficios económicos que producirá la explotación de los recursos del subsuelo. Las disposiciones que contiene el capítulo 5 de esta iniciativa en comento plantea una negociación bilateral entre desiguales, entre una pequeña parte de la población urgida por las dificultades de la sobrevivencia cotidiana frente a una empresa transnacional con todos los recursos a su alcance. En el pasado, a principios del siglo XX, la población de las zonas petroleras
conocieron la desgracia de los resultados de este tipo de negociaciones. La apertura a la inversión privada en la explotación petrolera ha sido presentada como la modernidad para el beneficio inmediato del país. Por ello, es sorprendente que no se hayan tomado en cuenta los ejemplos de países petroleros modernos como Canadá o Noruega. Hay que recordar que siempre nos pusieron como ejemplo a Noruega, sí, en la apertura, pero no copiaron absolutamente nada de ella en lo moderno, en la transparencia, en el combate a la corrupción y en el uso de sus recursos. No tomaron en cuenta a estos países petroleros modernos como Canadá o Noruega, donde la relación entre los pueblos originarios o simplemente la población aledaña a los yacimientos se funda en el respeto pleno de las decisiones de los pobladores, con el apoyo real y preferente de las agencias gubernamentales y su incorporación equitativa a los beneficios de explotación, con una distribución también equitativa entre Estado y provincia. En lugar de esos modelos modernos de incorporación de la población al desarrollo, se presenta un modelo típico de economías coloniales, donde la población recibe migajas o simplemente es expulsada de sus tierras y se les niega la participación de los beneficios del proyecto, alegando que no pueden incorporar porque el petróleo es de la nación. Esto lo dice el artículo 101 de esta iniciativa, cuando de lo que hablamos es del hidrocarburo a boca de pozo y no en el subsuelo. Por ejemplo, en el artículo 121, que utiliza la calificación de pueblos indígenas y no originarios, establece la posibilidad de llevar a cabo procesos de consulta, pero no dice nada respecto a que el resultado de la consulta sea negativo, sea de rechazo al proyecto que se pretenda llevar a cabo en las tierras de esos pueblos. En este caso, consideramos que debe aplicarse plenamente los convenios internacionales firmados por México para la protección y el respeto de los derechos de los pueblos originarios y su extensión a los pobladores de las regiones petroleras. La expansión de empresas privadas en actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, así como en la explotación de redes de transmisión y distribución de electricidad los próximos años, se llevará a cabo en tierras cuyo usufructo es mayoritariamente ejidal, comunal, de pueblos originarios y de pequeños productores agrícolas. De este modo, nos acercaremos a una circunstancia similar a la que se vivió durante el periodo anterior a 1938, donde los pobladores de las tierras objeto de aprovechamiento petrolero eran simplemente expulsados, o quizá peor, porque todavía la ley petrolera de 1925 construyó derechos a los superficiarios y determinó que los titulares de concesiones los tenían que incorporar a sus proyectos y les aportaran al menos el 11% de sus utilidades. Eso decía en 1925 esta ley. Y el senador Deschamps debe saberlo con toda precisión. En la reforma energética del año pasado ni siquiera se les tomó en cuenta. La magnitud del fenómeno tendrá consecuencias sociales incalculables: desarraigo de pobladores, ruptura del tejido social, aparición de fuerzas armadas privadas de las compañías o lo que se conoce como guardias blancas, cacicazgos locales, injusticias y exacerbación del resentimiento social, porque simplemente se está pasando de un régimen de propiedad nacional a otro privado que implicará procesos de concentración. Es muy importante observar que las actividades de exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, actualmente se llevan a cabo sobre una proporción muy grande del territorio nacional.
Solo la exploración y extracción de hidrocarburos se lleva a cabo en 12 entidades del país principalmente y aproximadamente en 300 municipios. Adicionalmente, la infraestructura de transmisión y distribución de energía eléctrica, que es el tendido de líneas que recorren todos los rincones del país, así como subestaciones y demás instalaciones que implican esos servicios, involucran, junto con la exploración de hidrocarburos, la explotación de hidrocarburos, más de 400,000 kilómetros cuadrados del territorio nacional. Esa enorme superficie, durante poco más de 76 años, se tituló al Estado a través de expropiaciones por utilidad pública. Este proceso se llevó a cabo con múltiples conflictos agrarios, largos y penosos para la población afectada, que solo encontraba solución en una acción más que desproporcional de gasto e inversión pública para impulsar el desarrollo de las comunidades afectadas. Sin embargo, ahora la explotación petrolera y de la industria eléctrica, cuando la lleven a cabo los particulares, tendrán un evidente propósito de lucro particular y las explotaciones crearán un conflicto que puede resultar muy explosivo ante las dificultades para solucionarlos como en el pasado. No se toma en cuenta que la mayoría de las tierras comprometidas están bajo un régimen ejidal o comunal y que la Constitución, la actual, en su artículo 25, párrafo 7º, indica con claridad quién forma el sector social. Lo forma, dice, ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades. Y el artículo 27 en su fracción 7ª dice, reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidal y comunal y protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para las actividades productivas. No lograron desmantelar del todo la Constitución. Debe de quedar claro que estos derechos de los campesinos, las comunidades agrarias y pueblos originarios no podrán ser borradas de un plumazo. Habrá una reacción al inicio local y quizá apagada, pero se extenderá y meterá a la sociedad mexicana en una gravísima inestabilidad. Yo les pediría que nos explicaran, legisladores del PRI, del PAN y del Verde, dado que han afirmado que estos asuntos se vienen discutiendo desde hace 15 años, ¿cómo van a resolver esos conflictos? ¿Cómo piensan ejercer el imperio de la ley cuando los pobladores de las zonas petroleras no quieran desocupar sus predios? ¿En qué están pensando? ¿En el uso de la fuerza? Le pregunto al senador Penchina, ¿cómo se resolverán esos conflictos? En la historia petrolera de este país, pero también en Colombia, en Bolivia, o en el Perú, o en Nigeria, o en Angola, las confrontaciones entre la población preexistente y las empresas petroleras siempre es la misma, de despojo por parte de las petroleras. ¿Les parece que esto es un asunto de fondo? ¿Que la afectación social que habrá es un asunto relevante para el país? El día de ayer algunos legisladores del PAN dieron su punto de vista respecto a temas importantes de la discusión, como el fracking, pero hasta ahora no hemos escuchado su opinión sobre cómo se resolverá un problema social enorme que producirá la iniciativa del presidente Peña, y quienes nos miran por el canal del Congreso tienen derecho de enterarse de la opinión del PRI y del PAN, cómo van a resolver esos conflictos sociales. Senador. Sí. Le ruego, estamos ya muy... En camino hacia el final de mi intervención, señor presidente. No hemos entrado a examinar tampoco la situación de las empresas públicas, Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad. Un senador del PRI el día de ayer señaló que la reforma se daba porque Pemex ya no podía. ¿No les parece que es escandaloso que, y sin el menor rubor,
se afirme que Pemex o CFE ya no pueden? Cuando las últimas administraciones se han caracterizado por una ausencia de gobierno en las empresas presididas por los gobiernos que ustedes han encabezado, ¿no les parece vergonzoso? Durante décadas ustedes, sus partidos y sus funcionarios entregaron a Pemex y a CFE a las burocracias sindicales, lucraron con negocios privados a costas de esas empresas, y ahí está el caso Oceanografía, el más reciente, para no ir muy lejos. Y ahora ustedes vienen a decirle al pueblo de México que Pemex y CFE no pueden y que por eso hay que desmembrarlas. Ustedes han pedido que hagamos un debate de fondo. El día de ayer un senador del PAN afirmó aquí que desde hace 50 o 70 años se utiliza agua para estimular pozos en Campeche y Tabasco. Hace 50 años vivíamos en la década de los años 60. Como todos sabemos, Cantarell y el desarrollo marino del Golfo inició 20 años después. Ojalá y ese senador nos pueda informar en los años 70 a qué pozos se refería en Campeche o Tabasco. Pero independientemente de las imprecisiones temporales, no es lo mismo el fracking que hoy se utiliza a la inyección de agua en los pozos verticales que se realiza y se ha realizado desde hace algunos años. No es lo mismo. El tema no es solo técnico, es que quien reclama un debate serio viene aquí a verter los típicos argumentos de las empresas que venden la tecnología del fracking. Eso no es serio y no contribuye a un debate. Muchas gracias.